Muy bien. ¿Qué tenía que? Es que se me olvida, a veces me pasan, pero creo que no, de todo lo que tengo que decir. Abra su Biblia conmigo, el libro de Génesis. Todavía seguimos Génesis. Estamos en el capítulo 17. Imagínense, ¿son cuántos libros, cuántos capítulos tiene Génesis? 50 y qué, por ahí, ¿no? A ver, alguien que me diga. Yo creo que tiene más de 50. 50, ajá, 50 capítulos. Vamos por el 17. La hermana María ya se me anda adelantando, porque me dice la hermana María Lima, miren, me dice, ¿cómo fue, hermana María? Me dice, ¿dónde está la hermana María? Ah, ahí está. Dice la hermana María, miren, me dice, tengo una pregunta. Dice, ¿por qué? Dice, cuando salió a buscar a Abraham, manda a buscar esposa a Isaac, dice, a la esposa, dice, le dieron un arete y se lo puso aquí en la nariz, dice. Digo, espérese que cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos a explicar. Ahorita no, ahorita tranquilo, ¿verdad? Pero qué bueno, hermana María, que usted pregunta eso, porque eso quiere decir que está interesada en la palabra de Dios. Pero vamos a llegar ahí, hermana María. Le prometo que vamos a llegar ahí con la ayuda de Dios. Y ya vamos a tener respuesta para eso, lo que el Señor nos quiera dar. Pero hoy estamos en el capítulo 17 y verso 9. Y hoy el tema, ay, hermana Nancy, no te di el tema, perdón. El tema de hoy es la circuncisión como señal de pacto. La circuncisión como señal de pacto. Todos los que han estado los días viernes, levanten la mano, los que hemos enseñado desde Génesis 1. Y los demás no han venido. Ok, muy bien. Entonces entonces tengo que regresar al capítulo 1. Muy bien, hemos estado estudiando bastante Génesis, lo quiero terminar todo, es un libro hermoso. Ahí está todo, creo yo, ¿verdad? Lo que está en la Biblia también nos habla de todo. Hemos estado viendo este proceso de Abraham, pero ahora estamos en el capítulo 17, donde el Señor le va a dar le va a dar un pacto, y como señal la circuncisión. Y también es donde también le cambia el nombre. Él le ha cambiado el nombre y luego le cambia también el nombre a su esposa de ser Sarai a Sara. Capítulo 17 de Génesis y verso 9. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, o a Sarai tu mujer, no la llamarás más Sarai, será Sara su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac. Wow, qué específico.
y estableceré mi pacto con él. Pasó de una generación a otra. Perpetuo para su descendencia después de él. El pacto era para las generaciones. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Específico. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Wow. Ese es un estudio. Quiero que vamos a leer bastantes cosas y póngame bastante atención porque es muy importante el tema de hoy, la circuncisión como señal del pacto. Recordemos que este pacto a Abraham fue dado fuera de la ley. Es algo muy importante que usted tiene que saber el día de hoy, porque la ley de Moisés no existía en ese entonces. ¿Estamos claros? No, ni siquiera había nacido Moisés. No había ley, no había puesto Dios ley. No que no hubiera ley, las leyes de Dios siempre han existido, pero no se les había puesto al pueblo de Israel leyes, sino que Abraham vivía bajo la fe, bajo la palabra, en obediencia a Dios. Entonces no había, todavía se había escrito la ley. Entonces en tiempos antiguos la circuncisión era practicada entre los semitas. Cuando usted oye la palabra semitas, los guatemaltecos no vayan a pensar que es la semita, el pan ese, le llamamos a un pan semita. Yo creo que también los hermanos de Honduras, no es ese pan. No sé si en México habrá un pan semita, y también en El Salvador, sí, no es ese pan, no vaya a venimos del pan semita. A ver, cuando usted es semita, ¿qué está diciendo? ¿De los hijos de quién? De Sem. ¿No de los hijos de quién? ¿Lo ve? Bueno, entonces imagínense, dice que en los tiempos antiguos, repito, la circuncisión era practicada por los semitas occidentales. Entre ellos estaban los hebreos, los árabes, los moabitas, los amonitas, los edomitas y curiosamente los egipcios. Ellos practicaban la circuncisión. Ahora, ¿por qué era que la practicaban todos ellos? Porque todos ellos eran familia, eran hijos de Abraham, eran descendientes de Lot, quien era sobrino de Abraham, los amonitas. Ellos practicaban porque lo habían recibido. Los egipcios estaban buscando, hacían la circuncisión, pero solamente para sus sacerdotes. El resto del pueblo egipcio no, solo los sacerdotes eran los que se circuncidaban. Pero los que no practicaban la circuncisión eran los babilonios, los asirios, los cananeos y los filisteos.
¿Y a dónde fue que el Señor los llevó? ¿Está aquí, hermano? Está muy caliente aquí, se me está durmiendo. ¿A dónde fue que el Señor les dijo que les iba a dar una tierra? ¿Cómo se llamaba la tierra? ¿Y ahí circuncidaban? No. Todo eso es muy, muy tremendo. Ahí no circuncidaban. Bueno, ahora, pero los que no la practicaban, los que no practicaban la circuncisión, ya dije, eran los asirios, cananeos y los filisteos. Entonces no puede haber duda que en un principio era la circuncisión algo religioso, que así era. Por eso es de que los egipcios nada más circuncidaban a sus sacerdotes. Era algo que el Señor lo había instalado, no los egipcios, sino que por Israel. La circuncisión es lo que Dios pidió a Abraham y a su descendencia como señal de pacto. No creo que haya muchos niños, pero bueno. La circuncisión era quitarle una pielecita que tiene el miembro del hombre, y eso lo circuncidaban. Eso es lo que hacían, le quitaban esa pielecita al miembro del varón. Y entonces, ¿por qué era que lo hacían? Porque dicen de que ahí en esas partes hay mucha suciedad. Y entonces es más limpio cuando alguien lo circuncida. Pero eso tiene algo espiritual, porque está hablando de la acumulación del pecado muchas veces en una vida cuando no está circuncidada, pero no de su prepucio natural, sino que del corazón, que lo vamos a estar viendo después. Curiosamente a las mujeres no se les circuncida, sino que es al varón. Recuérdese que el varón siempre nacía una mujer y todos, gloria a Dios. Pero nació un varón, hacía fiesta. Curiosamente así era el asunto, y por eso es que usted no va a ver mujeres involucradas en esto. Y I'm sorry, hermanas, pero así la situación. Pero bendita ustedes entre las mujeres que han dado a los varones también, ¿verdad? Por eso es que la mujer se alegraba cuando nacía un varón, porque sabía que si nacía varón, sigue el apellido, dicen, pero más que todo era que al varón lo iban a estimar más, el varón iba a sobresalir en algo, la mujer no, increíble. Pero curiosamente, cuando Jesucristo iba a nacer, todas las mujeres estaban contentas y no los varones, porque todas las mujeres vírgenes de aquel entonces estaban esperando que de ellas naciera el Hijo de Dios. Y ya creo que lo dije en una predicación, cuando se le apareció el ángel, le dijo a María, ¿qué le dijo? Bendita o bienaventurada o bendita tú entre las mujeres, ¿verdad? Entonces las mujeres también han sido bendecidas por parte del Señor y siguen siendo bendecidas. Amén. Muy bien, entonces si lo pensamos, la petición de esta señal que el Señor le dijo a Abraham era algo raro, ya que las señales generalmente deben ser visibles para todos, pero en este caso era algo privado que solo ellos podían ver. ¿Cuántos pactos han habido? Han habido 7 pactos, y esos pactos, en cada uno de ellos ha habido algo visible, como por ejemplo Noé. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? Esa fue la señal. Ahí está. Pacto fue: nunca voy a destruir al mundo con agua. Ese fue el pacto. Y la señal era el arco iris. Ahora, igualmente acá, había un pacto que lo vamos a ver, pero la señal de este pacto de la circuncisión era la circuncisión. Pero ese no era el pacto. Pero esa no era señal, porque disculpen, y con todo respeto, nadie sabía quién estaba circuncidado. No se podía ver. Es como hoy en día. ¿Quién realmente aquí de nosotros estará de limpio corazón? No se puede ver. Cada uno es responsable de mantener su corazón limpio.
Entonces cada uno de ellos era responsable de ser circuncidado. Era bien privado. Nadie le puede decir: ¿está limpio tu corazón? ¿No? Ah, no. Sí. Oh, Dios. Qué bueno, hermana Santa Patricia. Con razón. Usted es San Patricia, ¿verdad? Sí, está cerca de Santísimo. Hermano Santo, Santísimo. Muchos hermanos le decían al hermano Santísimo, no, decía Santísimo. Pero gloria a Dios. Pero ¿verdad que es difícil mantener un corazón limpio y puro? De eso se trata. La circuncisión era una limpieza, una purificación literal de un individuo, al varón, en algo muy delicado, hermano. ¿Y qué más delicado que el corazón? Para mantenerlo ahora limpio. Sigamos bien. Entonces, el pacto o la señal era recordatorio para cada persona. De acuerdo con los términos del pacto simbolizado por la circuncisión, el Señor se comprometió a ser el Dios de Abraham y de sus descendientes, y ellos le pertenecían. Tenían que adorarlo, tenían que obedecerlo solamente a él. Entonces el pacto en sí era que Dios les dijo: yo voy a ser su Dios, yo los escogí a ustedes, yo voy a ser su Dios, y ustedes me van a adorar a mí. Ese fue el pacto. Y como señal fue que la circuncisión. Están aquí, hermanos, ya me están preocupando, de verdad. La circuncisión es la señal de este pacto que Dios hizo con Abraham, de decirles: voy a estar contigo, yo voy a ser tu Dios, yo voy a ser fiel a ti, no te voy a dejar. Es lo mismo que para nosotros. ¿Qué dice el Señor? Aunque tú seas infiel, yo seré. Haz un pacto con nosotros. Ha hecho el Señor ese pacto con nosotros. Entonces Abraham y su descendencia se habían comprometido con Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho: muy bien, entonces Jehová será nuestro Dios y nosotros seremos su. ¿Cuántos de nosotros en el Nuevo Testamento hemos hecho ese pacto con Dios? De que Él sigue siendo nuestro Dios o va a ser nuestro. Cuando usted se convirtió, cuando usted vino a Cristo, hermano, usted dejó todas las cosas y le dijo a usted al Señor: tú vas a ser ahora mi Dios. Y Dios dijo: tú vas a ser de hoy en adelante mi hijo. Ese es un pacto ahí. Wow. Que nos sacó del mundo y nos trasladó al reino de luz. Ahora somos de Él, le pertenecemos. Ay de aquel que toque la niña de sus ojos, hermano, porque se mete con Dios mismo. Por eso es que el Señor le dijo a Moisés: dile a Faraón que si no deja salir a mi primogénito, yo le voy a matar al primogénito de él. Como quien dice: no toque a mi hijo Israel, porque el que toca a su pueblo es como que le tocara la niña de sus ojos. Y no es que una niña, no, hermano, él estaba hablando de la niña, de esta niña de los ojos. ¿Sabía usted que hay una parte que se le llama la niña? Tóquese la niña. Que, hermano, uno ni siquiera quiere tocarse ahí, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. No voy a permitir. El que me toca a mí es como que me estuviera tocando el ojo, la niña de mi ojo. O sea que se va a enojar Dios. Tan así lo ama Dios, hermano. A usted y a mí, démosle ese aplauso al Señor que nos ama tanto. Hay cosas que le estoy comentando que yo aprendí y que quiero que usted aprenda también. ¿Sabía usted que cuando ¿a qué edad era que circuncidaban a los niños? ¿Sí puso atención? A los 8 días, al 8º día. Y según dicen que es mejor a esa edad, porque dicen que es muy doloroso cuando se hace de adulto. Entonces imagínense cuando se circuncidó a Abraham y todos sus siervos. Qué horroroso. Por eso el Señor decía: al 8º día.
¿Usted cree que Jesús fue circuncidado? Claro, claro. Porque él tenía que cumplir la ley. Entonces, curiosamente, cuando los niños eran circuncidados en el 8º día, ahí era donde les ponían su nombre. Ahí era donde los judíos, los hebreos, ¿verdad? Venían y cuando le iban a circuncidar le decía el cirujano que iba a hacer la cirugía: ¿y cómo se va a llamar la criatura? Pues se va a llamar tal. Y le ponía su nombre. Cuando usted nació, el Señor le puso un nombre. Porque en ese momento el Señor comenzó a hacer la primera cortada de su vida, de todo aquello, de todas las operaciones que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. ¿Sabía usted que el Señor ha estado operando en nuestra vida? No una operación. ¿Cuántos de ustedes tienen 5 operaciones físicas? 5. Levanten la mano. 5 operaciones físicas. Aquí 5 operaciones físicas. Allá 5 operaciones. ¿Alguien más de 5 operaciones físicas? Allá arriba. ¿Cuántas operaciones? 5. Eso es lo que acabo de decir, Julito. Va a estar así, Julito. Víctor, ¿alguien más de 5 operaciones? Más de 5. Allá. ¿Tú cuántas, hermana Liana? Un montón. Ya hasta perdiste la cuenta. ¿Cuántas allá arriba? 7. Ahora, mi pregunta es: ¿saben dónde están? ¿Sí? ¿Recuerdan cuándo se las hicieron? Claro. Porque así son los padres. No se deben de olvidar. No se deben de olvidar. Y tiene que saber usted dónde está el lugar. Oh, santo. Levante la mano los que están bien casados aquí. A usted le hicieron la primera cirugía cuando se casó. ¿Se entró en pacto o no entró usted en pacto? A ver, levanten la mano los que están bien casados, porque ahorita hermano, ¿cuándo es el día de su boda? ¿Cuándo es el día de su boda? La fecha. 17 de mayo del 68. ¿Y por qué no la olvida, hermano? Porque lo circuncidaron, hermano. Usted entró en pacto. Y así es. Por eso le digo, hay muchas operaciones, porque yo me recuerdo bien, hermano, cuando recibí a Cristo. Me recuerdo bien cuando fui bautizado con el Espíritu Santo. Son sucesos en la vida que no se olvidan, que Dios nos ha marcado para que no se nos olvide. Entonces la circuncisión no es el pacto en sí, sino que simplemente, diga conmigo, es señal, pastor. Es una señal. Es la señal en el cual Dios promete a Abraham darle una simiente. Y esa simiente será de bendición para todo el mundo. Porque el pacto llevaba: Abraham, te voy a bendecir. Esa es parte del pacto. Abraham, te voy a hacer una gran nación. Como que mire, como que el Señor fue creciendo. Porque ¿cómo se llamaba Abraham primero? Abraham. ¿Qué significa Abraham? A ver los que han estudiado ahí. Padre enaltecido. Solamente padre enaltecido. Pero Abraham, padre de multitudes. O sea que fue progresando y Dios hizo que creciera el pacto. Dijo: no, a este muchacho nada más no le vamos a dar nada más padre excelso, a él le vamos a decir padre de multitudes. Y aumentó el Señor y le dijo: ¿sabes qué? Vas a ser de bendición a todas las familias. Ese es el pacto que se le dio. ¿Y cuál va a ser la señal? La circuncisión. Si te circuncidas y el resto, entonces ahí va a estar la señal de que yo estaré con ustedes. Ustedes serán mi Dios y yo seré. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Entonces mire lo que dice Pablo, porque Pablo explica entonces que esta simiente prometida en sí era la simiente de Abraham, era Isaac, era Jacob, eran los 12 patriarcas, pero había algo especial, no eran ellos. El pacto en la simiente de Abraham era Jesucristo. ¿Aló? Era Jesucristo, que por medio de Abraham, de la simiente de Abraham, vendría el Cristo. Qué tremenda bendición. Entonces dice Pablo en Romanos, abra su Biblia en Romanos, va a ir conmigo por favor. Porque la pregunta sería esta: ¿puede? ¿Ya tiene Romanos? Romanos 4, después le hago la pregunta y usted me contesta. Romanos 4, estamos en estudio, recuérdese, no es prédica, es estudio. Romanos 4, ¿lo tiene ya? Ok, ahora míreme aquí y le hago la pregunta. La pregunta es: ¿pueden tomar parte los gentiles de la promesa hecha a Abraham o solo los de la circuncisión? Porque acuérdese que Abraham, ¿de qué descendencia venía? Era hebreo. No era judío, no era israelita, no había nacido todavía Israel. Él era hebreo. Venía de Ur de los Caldeos. Él era hebreo. Entonces la pregunta es: ¿pueden tomar parte los gentiles, los que no son hebreos ni judíos, de la promesa hecha a Abraham, o solo los de la circuncisión? Entonces Pablo explica claramente en Romanos 4 y verso 9. Dice así: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Pregunta Pablo. Porque decimos: a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No, dice, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Ahí entramos. A fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. No había ley escrita todavía para Abraham, sino que él vivía bajo la fe, bajo la obediencia a Dios. Y entonces su fe fue contada por justicia. Y por eso es que usted y yo alcanzamos esa justificación, porque él estaba sin ley. Y nosotros, los gentiles, estábamos sin ley también, porque no somos pueblo de Israel. No somos pueblo de Israel. No nacimos en Israel. ¿Cómo está eso? No somos. ¿Habrá algún israelita nacido en Israel? No. ¿Dónde nació usted? Guatemala, México, Honduras, Salvador, Colombia, Ecuador, dígame más, Puerto Rico, USA, la República de Chimaltenango, Salca, la República del Progreso. No,
No somos israelitas de nacimiento. Y eso es lo tremendo, hermano. Que por eso le dijo el Señor, escuche bien, Abraham, tú vas a ser de bendición. Yo, sí, tú. Pero oiga lo que estaba diciendo el Señor. No en sí Abraham, pero sí Abraham, pero no Abraham. Quiero que me entienda. Abraham Dios lo bendijo, pero la bendición era que de él iba a venir el Cristo. Y el Cristo vino a salvar a gentiles y a judíos. Esa es la promesa linda. Ese es el pacto. Yo no sé si la agarró, hermano. Ese es el pacto. Que usted, no siendo judío, no siendo de la raíz, usted alcanzó lo mismo que Israel, la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Esto es lo tremendo de este pacto. Bueno, Efesios capítulo 2 y verso 11. Vamos, no me detenga, por favor. Porque Pablo sigue enseñándonos ya en el tiempo, en el Nuevo Testamento. Recordad, Efesios 2:11. Recordad pues que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de ¿quién? Claro, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Claro, no éramos israelitas, extraños a los pactos. No nos dieron pacto a nosotros, de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, diga, pero ahora. No, pero así como que lo cree. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, dice, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Aleluya. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación de circuncisión e incircuncisos. Barrera. No, el Señor dijo, no. Es diferente. Usted y yo ya no estamos en ese pacto de Abraham. Usted no tiene por qué circuncidarse. Ahora, el que se quiere circuncidar lo va a hacer nada más por higiene. Porque aunque se circuncide, se lo voy a leer después, no le va a traer salvación. Ay, me voy a circuncidar como israelita para entonces ser salvo. No, si la circuncisión no es salvación, es una señal del pacto. Pero mucha gente no ha entendido eso. Como, no se vaya a asustar, pero como mucha gente dice, ay, me tengo que bautizar entonces para ser salvo. No. Y suena un poco difícil, pero ¿usted cree que por ser bautizado se va a salvar? No. Hay gente que se ha requete bautizado y no es salvo. El bautismo es una obediencia a Dios. Pero hay gente que no le da tiempo a bautizarse, hermano, y se mueren. Y se salvan. ¿Aló? Ahora, si usted ya sabe que se tiene que bautizar y no se bautiza, entonces usted está en desobediencia a la palabra. ¿Aló? Ahí ya Dios va a tratar con usted porque no se bautizó. Pero es tema para otro lado, ¿eh? Sigamos viendo. Entonces Pablo nos explica que no somos de ese linaje, pues. No tenemos por qué circuncidarnos, porque la circuncisión fue dada a Abraham, no al gentil. Repito, si usted se quiere circuncidar, varón, éntrele, pague, no me importa, pero de nada le va a servir ahora. Sin embargo, Dios espera otra circuncisión de nosotros los creyentes.
Amén. Él espera una circuncisión de parte nuestra. Ya no es la carne, porque esa era la carne, literal. Ahora la circuncisión que el Señor pide es una circuncisión espiritual. Y usted, ya se la dije, y usted sabe dónde la está pidiendo Él. En el corazón. En el corazón. ¿Sabe por qué? Porque del corazón, uno, manda la vida, pero no es eso. Del corazón están las envidias, están los celos, están los pleitos, están las mentiras. Del corazón está todo lo malo. Esa es la basura que está en el prepucio, que Dios quiere cortar para que nuestro corazón espiritual sea sanado, sea liberado y podamos conseguir y ganar batallas y el éxito que Dios quiere que tengamos. Se lo voy a explicar más adelante, ya vamos a ir terminando. Romanos 2:25 dice así: pues ciertamente la circuncisión, mire cómo lo explica Pablo. Romanos 2:25: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Yo no quiero practicar la ley, hermano, ni la puedo practicar. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Claro que sí. Y si el que es físicamente incircunciso guardara la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley, eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, por la no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pasándonos nuestros tiempos, no todo el que dice gloria a Dios, aleluya, santo Dios, es cristiano. No todo aquel que viene a los cultos y está ahí es cristiano, sino que tiene que haber una señal. ¿Aló? Tiene que haber una señal. Y por eso es que aquí viene la señal. ¿Cuál es la señal? Frutos. Por sus frutos conocerá. El fruto que usted dé, esa es la señal que uno dice, este es un verdadero cristiano. Pero al mismo tiempo, usted puede dar un fruto podrido. Y ahí mismo se cocina usted. No. Porque los verdaderos cristianos tienen señal, hermano. Cuando usted se convirtió, Dios hizo algo. Dice la palabra de Dios que en el momento que recibimos a Cristo Jesús, nos sellaron. Lo ha leído, Efesios 1:13. En el momento que usted recibió a Cristo Jesús, le pusieron un sello, el Espíritu Santo. ¿Cómo saber que alguien tiene el Espíritu Santo? Por sus frutos, por su cambio, por su manera ahora de ser. Porque las obras de Él mostrarán lo que Dios ha hecho. Lo que diga, lo que habla, su comportamiento, hermano. Por sus frutos, sí, claro. Pues el Espíritu, de aquella persona que se deja cambiar, el Espíritu va a entrar. Y usted va a saber, hermano, si esa persona es genuina o no. Por eso es importante los dones del Espíritu. Y hay un don específico que dice, hey, tengan todos el don de discernimiento de espíritus, porque hay un montón de espíritus.
Porque no todo el que diga Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice, mas todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, esto es bien claro. Sí hay señal de que usted es un hijo de Dios y que usted es una hija de Dios. Tiene usted que dar esa señal. Porque si no, dígale, Señor, comienza por favor a marcarme, porque la situación aquí. Qué curioso, ¿verdad? Que cuando a uno le piden su Social Security, le han pedido los últimos 4 dígitos de su, ¿verdad que sí? Y que usted no se lo sepa, hermano. Está perdido, hermano. Ay, las benditas contraseñas me caen mal, hermano. A todos le estamos pidiendo contraseña, ¿verdad? Y cuando de repente nos piden la contraseña, ¿cuál es? ¿Cuál es? Hermano, andamos perdidos con las contraseñas, ¿verdad? Porque a todo que ya, hermano, ya no. Ni se recuerda usted ya ni cómo se llama, lo que la contraseña tiene que ser. Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos. Hablando del pastor Jesús, el pastor conoce a sus ovejas. Y las ovejas conocen, no, la voz de su pastor. Imagínense. Entonces, ¿cuál es la voz del pastor? Hoy nos dio una profecía el Señor acerca de eso. ¿Cuál es la voz del pastor? La palabra. La palabra. ¿Cómo te trata ese pastor? ¿Cómo, hermana Evita, solo a usted? Bien. ¿Cómo lo ha tratado Jesús a usted, hermanos y hermanas? Pero dígalo con ganas, por el amor de Dios. Es que me preocupa que están. ¿Cómo lo ha tratado Jesús? ¿Qué le ha dado Jesús? ¿Qué ha sido Jesús para usted? Él es el buen pastor. Y las ovejas lo siguen porque oyen su palabra, su voz. Porque la voz de Él es inconfundible. Sus palabras son dulzura. Pero cuando viene otro que no es el pastor, ¿cómo nos va a hablar? Usted inmediatamente va a reconocer que esa no es la voz de su pastor. Entonces hay una señal. La señal que Él es mi pastor es su voz. Es como me habla, cómo me trata. Wow. Entonces cuando un hermanito le trate a usted mal, dígale, hermano, ¿de qué espíritu somos, hermano? Se lo he dicho muchas veces. Que aquellos 2 discípulos le dijeron a Jesús, Señor, permítenos que bajemos fuego a estos samaritanos, hijos del diablo. Y Jesús, hermano, oiga, les dijo, ellos también son hijos, porque eran primos, los samaritanos eran primos. ¿De qué espíritu son ustedes? Ay, Señor, es que se nos salió un poquito la carne. Pues que no se le salga nada, porque usted está dando señales de que no es hijo o que no es hija. Sigamos viendo. ¿Dónde vamos, hermano? Ya me perdí aquí. No. Romanos 5, ¿ya leímos todo Romanos? Ya. Entonces, en la historia primitiva, fíjese que de la iglesia cristiana, ya pasándonos al tiempo de los discípulos y de Pablo, los creyentes que eran judaizantes todavía, o sea que se habían convertido, muchos judaizantes se habían convertido a ser cristianos, pero todavía tenían costumbres judías. Y muchos de ellos ya habían pues aparentemente recibido a Jesús, ¿verdad? Y los cambios, pero no era verdad, porque argumentaban que todos aquellos entonces que habían recibido a Cristo decían, pero es que de todos modos, aunque hayan recibido a Cristo, tienen que ser circuncidados por la ley de Moisés, o por la ley y por lo que Abraham había dicho. Y estaban diciendo, tienen que circuncidarse, porque ellos pensaban que la circuncisión les traía salvación.
Es como muchos de los cristianos piensan que haciendo ciertas cosas les trae salvación. Mira, le voy a poner un ejemplo así, pero bien, pero digan las hermanas, amén, no me voy a enojar, pastor. Hay hermanas que se ponen el velo y piensan que porque se pusieron el velo son más santas o demuestran santidad. No. Díganme los hermanos, pero no se van a enojar conmigo. Díganme. Hay hermanos que levantan las manos bien alto porque dice la palabra, levanten las manos en alto. Y piensan que por levantar mucho las manos o por arrodillarse mucho van a ser salvos. O son más santos que otros. Nada que ver. Nada que ver. Aquí puedo estar yo arrodillado aquí, tal vez durmiéndome. Y otro por allá puede estar hasta sentado, pero en comunión con Dios. Como dijo alguien, caras vemos, corazones no sabemos. Es la señal. Porque el Señor nos conoce los corazones. Porque el Señor ve en el corazón, ahí se muestra todo. Porque la abundancia del corazón. Entonces ellos decían, no tienen que circuncidarse. Y esto fue un gran problema. Mire, Hechos capítulo 15, mire, vamos, ¿qué fue lo que pasó? Porque causó mucho problema. Así como hoy en día hay mucha gente, tiene que hacer esto. Y imponiendo cosas a la gente que ni siquiera ellos los cumplen, son como los fariseos. Oiga, hermano, tuvo que intervenir el concilio de Jerusalén. Y entonces ellos tuvieron que actuar en esto. Mire lo que dice Hechos 15. ¿Tenemos Hechos 15? Mire cómo dice. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se está dando cuenta de lo que enseñaban? Otra vez, si ustedes no se circuncidan, decían estos falsos hermanos, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Estaba seria la cosa. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que había hecho, de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, imagínense, secta lo que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce ¿qué? Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. O sea, los marcó, les puso una seña. Así como también nos la dio a nosotros. Y ninguna distinción, ahí está, mire, hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creamos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien
a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que había caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Pero no les dijeron que se circuncidaran. ¿Entendió eso, hermano? Porque nada tiene que ver la circuncisión ahora. Si en el tiempo de Abraham no se hubieran circuncidado, son expulsados del pueblo, porque en ese tiempo estaba el pacto vigente. Ahora ese no es el pacto para nosotros. El pacto para nosotros es que todo el que cree en el Señor Jesucristo, la sangre de Él nos perdona nuestros pecados. Por eso Él dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Qué tremendo Dios. ¿No está contento por eso, hermano? ¿O quiere seguir el pacto de Moisés o de Abraham? Circuncídese, pues. Terminamos. Gálatas 5:2. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, escuche, si alguien quiere seguir la ley de Moisés, si alguien quiere circuncidarse, no es malo, hermano, circuncidarse, pero no lo va a salvar, no va a hacer ningún cambio en usted. Nada más es higiene. Mirad, dice, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, o sea, hablándoles a los cristianos de ese entonces, Cristo de nada os aprovechará. O sea, de vano creyeron en Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir la ley. De Cristo os habéis separado. Wow. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia que habéis caído, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Y yo me pregunto, ¿Pablo se circuncidó? Claro, él fue circuncidado. Porque él no sabía todavía esto. Y se circuncidó. Él decía: circuncidado al octavo día. Hebreo de hebreos, judío de nacimiento. Y si me hablan de religión, fariseo, decía él, de fariseos. Él había cumplido la ley. Y ahora el que había cumplido la ley al pie de la letra dice: eso no sirve para nada. Yo que me creía que era tan santo, porque yo venía y diezmaba mi ofrenda, y porque yo servía, y pues no, eso no te hace más santo. Pablo dice: miserable de mí, todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene que ser la hermana y el hermano más feliz de todo el universo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, mi hermano. Todo está en Cristo. Él es el pacto. Él es el que dijo el Señor en Abraham: bendito será, porque van a ser el Cristo que va a traer esta unidad al judío y al gentil, y lo hará solamente en uno, con un mismo Dios. Pero sí tenemos que limpiarnos. ¿Qué? El corazón. Cierre sus ojos, hermano. El corazón. Hasta ahí dejo, porque ya no hay tiempo. Entonces ya no tengo que circuncidarme al tipo Abraham, los de la ley. No. Pero sí tienes que circuncidar tu corazón espiritualmente. Sí, eso sí tienes que hacerlo.
sus ojos cerrados. Yo le voy a leer esto, sus ojos cerrados. Si me tengo que circuncidar el corazón, sí, hermano y hermana. Porque en el corazón está toda la contaminación del hombre. Y por eso Pablo escribe: en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Hay una circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. También habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, no podíamos quitarlo. Y él lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora ya no es una circuncisión literal, es una circuncisión espiritual. Y eso sí lo pide Dios. Circuncídense el corazón. Y cada uno es personal. Cada uno sabe lo que hay en su corazón. Y cada uno sabemos lo que tenemos que sacar de ahí. Si usted quiere tomar algo y poseer algo, se lo voy a poner en figura. Cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, ve a sacar a mi pueblo de Egipto. Sácalo, Moisés, te he enviado a ti. Vino Moisés: amén, Señor, yo lo hago. Y cuando iba para enfrentarse a Faraón, Dios le salió al encuentro a Moisés y lo iba a matar. ¿Cómo? Sí, Dios iba a matar a Moisés. Y entonces su esposa circuncidó a su hijo Gerson y agarró el prepucio y se lo tiró a Moisés y le dijo: Moisés, tú eres un esposo de sangre para mí. ¿Por qué lo quería matar el Señor? Porque no había circuncidado a su hijo y por lo tanto no podía entrar y sacar al pueblo de Israel. Por eso es que muchas veces no podemos entrar a ciertos lugares, porque no hemos sido circuncidados de lo que más queremos. Moisés conocía la ley, conocía el pacto, mejor dicho. Él sabía que él venía de Abraham y que todos los que venían de Abraham tenían que ser circuncidados. Él fue circuncidado, Moisés. Él sabía, pero no lo había hecho. ¿Por qué? No se sabe. Pero Dios le dijo: no das un paso más si no obedeces a la circuncisión. ¿Qué estoy diciendo con eso? Si no te circuncidas el corazón, me voy a atrever a decir esto en el nombre de Jesús. Fue lo mismo que Pedro le dijo: Señor, no me laves los pies. Le dijo el Señor: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Si no te circuncidas el corazón, si no te limpias tu corazón, si no buscas la palabra de limpieza, no tienes parte conmigo. Por eso es señal de que somos hijos, los que queremos ser limpios por el Espíritu, por la palabra. Y le decimos al Señor: purifícame, límpiame, Señor, toda maldad. Josué: sí, Señor. ¿Vas a entrar a Jericó? Sí, Señor. Ok. Tú vas a entrar. ¿La quieres poseer? Sí, Señor. Pero no van a poder hacerlo, Josué. ¿Por qué, Señor? Josué,
todos los nacidos en el desierto no han sido circuncidados. Y ustedes quieren tomar Jericó. Lo voy a poner ahora así, con un corazón sucio. Agarra un cuchillo y circuncida a todos los varones, y entonces vas a entrar a poseer Jericó, porque habían desobedecido la orden de la circuncisión de Abraham, como hebreos, como israelitas. Esto no es, yo no quiero ser circuncidado. No, no te estoy diciendo que es que tú quieres, debes. Es una orden. Hijo mío, dame hoy tu corazón, dice el Señor. Por eso David, llorando, gritando, le pidió al Señor y le dijo: Señor, dame un corazón nuevo. Cambia este corazón de piedra de la ley, corazón de la piedra de las tablas de la ley, y dame un corazón de carne espiritual. Renuévame, hazme de nuevo, porque te he fallado. Son tiempos de entregarle todo al Señor Jesús. Hermanos, la palabra ha salido y usted ha entendido el mensaje, y yo también. Póngase de pie y dígale: Señor, a seguirte hasta el final. Alguien puso en Facebook ese coro que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Y esta persona puso ahí: ¿ya se dio cuenta lo que está diciendo, hermano? ¿Usted ha decidido seguir a Cristo? ¿Aló? Me impactó cuando puso, todos los que cantan ese coro, dijo: ¿ya se dieron cuenta de lo que están diciendo? ¿Ya usted hizo su decisión por Cristo? ¿Ya decidió usted seguir a Cristo? ¿Ya decidió usted no volver atrás? Entonces cúmplalo. Entonces cumplámoslo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. El hombre viejo. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aplausos para el Rey de Gloria. Esa decisión es la que el Señor quiere que tomemos realmente. La paz del Señor vaya con ustedes. Dios los bendiga.